el analista político Jaime Porcel. Buenos días, señor Porcel, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Neir, buenos días, de Pool, Señor Alexis. Porcel, me Buenos días. aleja un poquito la cámara, porque nada más le veo los ojos y no le veo. Ahora sí, eso. Muchas gracias. Señor Ahí está Porcel, bien. Sí. ayer fue el segundo debate presidencial y bueno, usted como analista político se habló de corrupción, se habló de empleo juvenil. ¿Cómo vio las propuestas o las ideas o los planes que presentó cada uno de los candidatos en estas temáticas? Sobre todo en el tema de corrupción, muchos hablaron de fortalecer las instituciones, otros como Ricardo Lombana insistieron con el tema de la ley de extinción de dominio. ¿Cuál es su percepción de lo que se puede concluir, por ejemplo, de estas dos temáticas? Lo que yo sí te quiero decir es que lo que queda del debate es la desafortunada multiplicación que hace el candidato Gaby Carrizo. Además, después también tenemos cuando habla de la disminución del empleo. Así son los debates. Los debates son oportunidades al debate donde tú puedes votar un jonrón, como conectó, por ejemplo, la profesora Gordón cuando dijo en su gobierno la estrella resultó estrellada, o bien Melitón cuando dijo se hace falta aquel pedazo de imaginación para comparar Panamá con Francia, o bien hacer dejarte dominar por los nervios, que implican también que no estás adecuadamente preparado. Porque si hay algo que te ayuda a manejar los nervios es precisamente cuando tú te paras y practicas ante situaciones similares. Luego después, vaya, tú llegas nervioso, pero tú sabes que tú te sabes la lección. Y que tú no vas, cuando el profesor te pregunte a ti, bueno, ¿y cuánto es 5 por 5? Tú no vas a decir 45. O sea, tú sabes que tú nervioso y todo, la mente no funciona con tanta claridad, pero sigue funcionando. Al contrario, la adrenalina, si tú sabes usarla, te ayuda a dar claridad. La gran mayoría pues redunda en esas propuestas para el primer empleo, hacer prácticas mientras trabajan. Parece un poco exagerado que luego después la propuesta del candidato oficialista del PRD, el que dicen que es el que gobierna, cuando habla de $1,000 de salario mensual y habla también de 4 días de trabajo a la semana, cosa que después era clara, ya cuando está en un hotel bien amoblado, también se notó con una bella lámpara, con unos bellos sofás. Era clara que dice que bueno, que él se refería a 4 días a 10 horas de trabajo, igual 40 horas de trabajo semanal, ¿no? Sin embargo, lo que queda no es la rectificación, ni queda tampoco, por ejemplo, a mí que me fijo en el contexto siempre, incluso más que el texto, porque tiende a decir, más que el texto, el contexto, porque todos tienden a decir lo mismo, ¿no? Todos tienden a hacer propuestas principescas, hacer castillos enormes porque no te dicen de dónde va a salir la plata. Y que eso es lo más importante. Claro, no solamente de dónde va a salir la plata, sino cómo lo van a hacer. Sí, ellos hablan del qué siempre, pero el cómo y el cuándo lo van a hacer, el cómo siempre son los grandes ausentes dentro del discurso de ellos. Exacto. ¿Y usted cómo ve hasta ahora, o cómo evalúa el resultado de lo que ha sido el debate? ¿Ha sido determinante para los números que se han presentado en algunas encuestas, o no tiene nada que ver, o no provoca ninguna Sí. influencia? Si fuera así, Molino iría de último, ¿verdad? Si fueran determinantes. ¿No? Lo cierto es que los debates no afectan la vara de las encuestas, ni en Panamá, ni en lugar alguno del mundo, incluso en los Estados Unidos, donde se inventaron allá con Nixon y Kennedy los debates televisivos, se afectan. La gente, tú, por ejemplo, tú le preguntas, he visto algunas encuestas andando por ahí, ¿quién ganó el debate? La gente dice, bueno, lo ganó la gente del PRD. Ya tiene montada una campaña de que eso lo ganó Gaby Carrizo, de que el debate lo ganó Gaby Carrizo, la gente del PRD. ¿Me explico? Yo leo una encuesta por ahí que siempre ha manifestado proclividad a Martín Torrijos,
y también aparece Martín Torrijos ganando el debate. Sin embargo, sí me llama la atención de que aparece empatado técnicamente con Melitón Arrocha. Entonces eso me llama mucho la atención de que una campaña, una encuesta que siempre me ha mantenido a Martín Torrijos por encima de las otras encuestas, o muy pegado al primer lugar, o en el primer lugar, que está firmada por una empresa internacional, te ponga eso, ¿no? Que entonces, bueno, lo ganó Martín Torrijos, pero muy cerquita está Melitón, ya a nivel de error muestral, ¿no? Incluso calcula error muestral usando el teléfono, eso no es posible, porque uno conoce el universo del teléfono. Usted a lo mejor tiene 2 celulares, el otro no tiene 3, tiene 3 veces más la oportunidad, 2 veces más la oportunidad que yo, que nada más tengo uno. Señor Jaime, ¿qué opina del formato de este segundo debate presidencial? ¿Fue mejor que el primero? ¿Le pareció bien? Cuénteme. Sí, me pareció un formato de preguntas y respuestas. Nada más, eso sí, dirigido a un sector importante de la juventud que no es la promesa del mañana. La juventud es la realidad de hoy. La realidad de hoy, una realidad que además la vimos en octubre y en noviembre expresarse en las calles, expresar su indignación, su deseo de ser escuchada, su insatisfacción con lo que está sucediendo, y en ese caso también expresando una conciencia ecológica que nosotros los de otras generaciones no adquirimos con esa intensidad, y que no era capaz de mover en nosotros en un Panamá, por supuesto, que todos nos decían, no, este es un país que no está contaminado. Ellos ahora sí son conscientes de que este es un país que está amenazado por la contaminación ambiental, y salieron a protestar. Eso me parece una forma de tomarlo en cuenta. Lo que sí es importante es que estos esfuerzos después redunden ¿cómo? Yo no sé, en organización, en gente que ahora forma grupos que pro ambiente, etcétera, pero que hagan algo más allá de salir a gastar zapatillas. ¿Qué tema importante usted cree que no se tocó durante el debate y que debió haber sido tocado? Bueno, tú sabes, Panamá tiene un montón de temas que si tú los tocas y los metes en un debate, tendrías que dedicarle probablemente ya todo un seminario. Más tiempo. Incluso para cada uno de ellos. Por ejemplo, la Caja del Seguro Social merece un tiempo importante, y lo va a tener. Pareciera ser que lo va a tener porque está en condición muy crítica. La condición del agua, la propia condición de empleo, que redundó mucho en el debate, le faltó más sustancia en el sentido de, bueno, ¿usted cómo lo va a hacer? ¿Usted qué oportunidades ofrece a las empresas que van a generar esa especie de aprende y trabaja? Por otro lado, lo que ya estuvo ausente es el tema de la discapacidad, ¿no? El tema de la discapacidad, que es muy importante. Entendamos que prácticamente como el 10% de la población declara algún tipo de discapacidad en el censo. Acordemos que aquí también hay una ley 42, creo, 47, que habla de la discapacidad y que no se cumple. Acordémonos también de que aquí hay un ángel guardián, que es una pensión mínima que se da una vez cada tres meses a las personas que cuidan discapacitados. Y eso es terrible, porque esa persona que cuida discapacitado no puede trabajar, por ejemplo. Ese discapacitado que no tiene acceso porque no trabaja precisamente, pues tiene un problema serio ahí. Entre los discapacitados, el problema del desempleo es el doble de lo que hay en el resto de la población. O sea, aquí no se cumple aquella obligación de la ley que dice que el 2% de la masa laboral debe ser discapacitada. Ese tema no lo vi. Ese tema es importante. Don Jaime, la actuación de Rómulo Rux, él era uno de los que está repitiendo dentro de su discurso la posibilidad de la consecución de 500.000 empleos, y uno de los candidatos, creo que fue Melitón, le dijo que cuando hubo pleno empleo en Panamá apenas se pudieron un poco más de 52.000 empleos, que veía como una imposibilidad de ejecución ese tipo de propuestas. Sí, es que los debates, Alexis, se han convertido en una especie como de subasta. El otro propuso 3.000 millones para la caja del Seguro Social. O sea, aquí es un asunto un poco como de quién da más, quién infla más, quién le da más ese toque principesco a su propuesta, con tal de diferenciarse. El asunto está que inmediatamente entonces con esas promesas incumplibles
caemos en el problema serio que tienen hoy día los políticos, que es la credibilidad. De allí que una porción importante, se dice que cerca del 20% de los panameños están dispuestos a elegir diputados que sean independientes. Y una porción importante también de los políticos está tratando de adjudicarse el apellido independiente. No solamente, por ejemplo, mientras que le regatean, por ejemplo, a Rómulo, a Melitón Arrocha, le regatean el adjetivo independiente. Pues dice, bueno, lo que pasa es que tú eres panameñita, sí, pero Melitón corrió por libre postulación. Igual lo hizo Maribel Gordón, quien dice, no, lo que pasa es que tú eres Frente Amplio por la Democracia, ese partido ya no existe. Ella corrió por libre postulación. Igual el caso de Zulay, ¿no? Rodríguez fue PRD. Así es. Sí, y es preocupante esa desconexión que hay de la realidad de hasta dónde yo puedo manejarme en el órgano ejecutivo para hacer cumplir con lo que te estoy prometiendo. Y era lo que les comentaba anteriormente, ¿no? que el desconocimiento que hay de las maniobras que se puede hacer desde el Ejecutivo para las promesas que hacen, las que tienen que ver con yo voy a crear una ley, yo voy a cambiar o una ley. Entonces, y eso se ha visto en las redes sociales. También hubo mucho cuestionamiento anoche y muchas personas decían que quedan preocupadas porque no le veían sustancia o contenido a su propuesta, y muchos se preguntaban qué pasó con el cómo, porque van dos debates y casi nadie dice cómo voy a hacer esto. Sí, le tienen mucho respeto a hablar de la subida del incremento de impuestos, le tienen mucho respeto es que eso tiene un costo político muy alto. La contracción de los empleados públicos. Algunos ya han planteado eso, por ejemplo, Lombana lo planteó claramente, de que él va a contraer el Estado, lo va a contraer. Sin embargo, también yo creo que es digno de mencionar, si ustedes me permiten traer otro tema, la ausencia tan presente de uno de los candidatos. José Raúl Molino. A mí me parece que esa estrategia le está saliendo muy bien por ahora, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Me parece que un fenómeno muy interesante, sí, que en cuestión de un mes haya subido 20 puntos porcentuales. Él estaba marcando cerca del 6%, ahora está marcando en el 26%, alejándose sustantivamente del pelotón de los otros 7 candidatos. En él se corporiza, se hace presente aquel fenómeno del endoso del voto. Yo recuerdo que una vez Mayín Correa lo intentó con Alberto Vallarino, no se logró, Alberto Vallarino lo llevó de tercero. Yo creo que el único que lograba dirigir a su masa en una dirección del voto era Arnulfo Arias, cuando le dijo de voten por el charismo que me va a devolver a mí la ciudadanía. Efectivamente, la gente se volcó y ganó Roberto Francisco Chiari en aquella instancia. De ahí en adelante yo desconozco un líder que haya sido capaz de decirle a sus huestes voten por otro distinto a mí, y en este caso Ricardo Martinelli. Desde el exilio le digo a la gente, además con una campaña muy emotiva, aquella donde comparten la M, Mulino Martinelli. Mulino y Martinelli son la misma cosa, y con eso generó una avalancha de votos hacia Mulino. Mulino decidió no asistir al debate, y ya está diciendo que no va a asistir al tercero tampoco, porque si tú te pones a ver, en primer lugar, los debates no tienen la facultad de mover votos, ¿no? Ya te digo, si lo tuvieran, Mulino no estuviera encabezando las encuestas en el día de hoy, por un lado. Por otro lado, lo que vas a exponerte ahí a que te ataquen, a que te refresque la memoria de la gente, que ya se encargó todo el día, pues, de hablar de las muertes que propició él como ministro de Seguridad allá en Católica y en Chambinola, y de la cantidad de dolientes heridos que dejó también. Entonces, eso, incluso la misma campaña de José Raúl, lo que hizo fue que le dio la vuelta, y entonces ahora lo está planteando como un presidente con autoridad, capaz de parar aquellos cierres. El propio Mulino salió diciendo, conmigo no va a haber cierres. O sea, él está aprovechando esa situación
para granjearse de una imagen de autoridad en una situación de un país que está en caos, un día sí, otro también. Entonces, tu no presencia en el debate, en primer lugar a los electores y a la gente como ustedes y yo que estamos pendientes de lo que sucede en los medios de comunicación, lo que sucede también en las audiencias, se nos resta un poco el interés, porque él Molino es un guerrero. A mí me gustaría observarlo, y a todo Panamá yo creo que le gustaría observarlo cambiando disparos con sus adversarios. Sin embargo, eso no tendría mayor incidencia en mover la vara de la intención del voto. Sin embargo, el votante siempre le pedimos que piense más allá y que recuerde que el voto es o debería ser el objeto de un serio análisis de por quién va a votar. Yo le preguntaba a José Raúl aquí en el estudio hace una semana de cómo sería un gobierno con el expresidente Martinelli, digamos que indultado por él mismo, él siendo presidente con el carácter y digamos la personalidad definida que tiene Molino con la personalidad de Martinelli en este caso. ¿Cómo sería la gobernabilidad en una situación como esa? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Alexis, perdóname, pero yo me río cuando la gente empieza a hablar del voto ese racional, el voto ese intelectual, el voto ese que corre en ese modelo que llaman el planteamiento económico, ¿no? del hombre, del Homo sapiens, que suma y resta y no es así. Y revisa currículum, revisa historias de los candidatos. Eso no existe. El voto tiene la emoción, mantiene secuestrada a la razón. La razón solamente entra a justificar una decisión que está enormemente impregnada por el quién me gusta, quién me cae bien, a quién yo tengo acceso, a quién yo considero mi amigo, a quién me va a tirar la toalla. Entonces, me explico. Sin embargo, es lindo oír esas posiciones idealistas que la campaña de Ricardo no cree mucho. Ricardo es bien realista. Esa campaña que acá yo te pongo chinchén en el bolsillo. Olvídate de lo demás. Eso es la confrontación realmente y la negación de aquel romanticismo del voto racional, que estos debates sirven, que a propósito muestran un rating ni siquiera cercano al de las telenovelas, ni siquiera cercano a las turcas estas, ni siquiera cercanos, son bien bajos, y además que van disminuyendo en la misma medida que el debate va avanzando. Aquí la gente vota por la emoción. Mientras más persiguen, mientras más persiguen a Molino, mientras más lo acechan con que lo vamos a declarar inconstitucional, no, el mismo dijo delante, dijo, no, me hacen un favor, dice, mientras más me síganme dando palos, dijo él. Y es justo, es verdad. Sí, esa es la experiencia, mientras ¿no? más acechan a Ricardo Martinelli, mientras más esquinan a José Raúl Molino, más la parte emocional los victimiza. Entonces, y es lo que pasó en las elecciones, señor Porcel. Señor Porcel, que lo que está sucediendo ahora, ellos están corrigiendo lo que sucedió en las elecciones con el candidato Mimito Arias, que en este tiempo estaba arriba en las encuestas, pero en los debates y en su presentación ante el público no convenció, y al mismo tiempo la misma campaña de Mimito Arias, que era el elegido de Martinelli, lo que hizo fue atacar a Juan Carlos Varela y en menos de un mes subió en las encuestas y lo llevó a la presidencia. Señora Carrasco, perdóneme, déjeme recordarle que también hubo un incidente que fue brutal para la decisión del voto. La inclusión de doña Marta Linares de Martinelli fue entendida por los electores en ese momento como una reelección disimulada. También recordemos que la campaña de Varela, él se proponía como un Martinelli capaz de hacer cosas sin los defectos precisamente de Ricardo. Mucho más que los debates, mucho más que lo que dijera en ese momento, tuvieron efectos sobre la intención de voto en mi concepción, sobre el hecho de que perdiera por 6-7 puntos contra un candidato Varela, que además también es cierto
también es cierto, las encuestas no son para sustituir al Tribunal Electoral. Las encuestas son el retrato de un momento. Estas encuestas que estamos viendo, que lo ponen a él, faltan 2 meses de campaña, aquí pueden pasar cosas, claro que pueden, y de hecho van a pasar cosas. Es fácil que él pierda el liderazgo. Yo considero que no es imposible, parto de esa afirmación, no es imposible. Sin embargo, el voto liviano, el voto fluido, ese que se llama, que se cambia rápido, de un candidato, salió del redil ese que ahora está dentro del voto, de ese 32% que se dice, pues está, varias encuestas lo confirman, está sosteniendo el liderazgo de José Raúl Mulino. O sea, ese voto que le queda ahora mismo a José Raúl Mulino es más difícil de cambiar que el voto de los demás, porque ese es el voto duro, ese es el voto que siguió la consigna del candidato Martinelli. ¿Tú cómo ves al final la foto final? ¿Ves porcentualmente dividido el voto de presidencial o ves una avalancha de votos al candidato que está liderando las encuestas, como bien lo dice? Bueno, yo quisiera, Alexis, tener precisamente esa bola de cristal que tú me pides tener. Yo de verdad quisiera tenerla, pero sucede que la mía se la llevó Madame Cabalú, ¿me explico? Y se la llevaron otros llamados analistas, pues, que ven la final entre fulano y sultano. Yo lo que veo al día de hoy veo un voto difícil de cambiar. No imposible. Yo veo que de esos 3 contendientes, voy a decir Rux, voy a incluir a Martín Torrijos y voy a incluir a Lombana, y voy a dejar por fuera Zulay, que es la que más cerca raya por ahí, pero que también pudiera hacer. De esos 3 saldrá quizás quien se mueva mejor que el otro, tampoco es fácil. ¿Me explico? Los indecisos que están cerca del 20% van a empezar a moverse también, como ya empezaron a moverse de la encuesta anterior a esta, que se dirigieron en buena medida hacia José Raúl Mulino. Si nosotros nos basamos en qué ha sucedido en los últimos años con los indecisos tienden a comportarse, mira, cuando digo tienden, a veces se comportan yéndose muy proporcionalmente hacia las distintas campañas. ¿Eso qué quiere decir? Que el que tiene más recoge más. Sí. O sea, en este caso sería José Raúl Mulino, y los que tienen menos recogen menos. Y de poner la posibilidad de... Alexis, permiso, sí. Ya termino. Ya sé, quizás estoy siendo muy largo. Sí. No es aquello que ese 20% se van a ir hacia Lombana, entonces luego Lombana, que tiene 12, quedó empatándose con José Raúl Mulino. Eso no sucede así, se divide proporcionalmente. Ya, termino con eso. La posibilidad te iba a preguntar sobre esa misma línea, la posibilidad de que alguna de las campañas se deponga a favor de otra, ¿cambiaría en algún sentido esa posibilidad? Mira, yo digo número uno, eso es muy difícil, porque aquí estamos hablando de 3 que están empatados. Entonces tú me dices, Jaime, bájate tú. Yo le digo, porque yo, no, que yo tengo, por ejemplo, Rux que tiene, a diferencia de los demás, Rux tiene, número 1, tiene estructura con el panameñismo, con lo que le quedó de Cambio Democrático, tiene más de 20 millones de financiamiento preelectoral. ¿Me explico? Eso no se fuma en pipa, ¿no? Sin embargo, Rux está estancado. Rux está teniendo una alta pauta en los medios y no sube. ¿Me explico? Entonces ya eso, Lombana, bájate tú pues Lombana, porque yo si no sube, hey Martín, bájate tú, espérate, pero si tú ves que cuando tú le preguntas a la gente quién es el menos rechazado, aquí soy yo. Yo no tengo el caudal que me diferencia de usted, pero yo soy el menos rechazado. O sea, es muy difícil convencer que se baje uno y que se baje otro. Bueno, vamos a suponer que se bajó uno y ese uno marca 10%. Ese 10% no tiene detrás de él el liderazgo que tenía el voto de Martinelli. Ese 10% tú dices, bueno, ahora ustedes deben dirigirse al nuevo sustituto, que yo nombro a fulano, yo nombro a Lombana, vamos a decir, yo nombro a Lombana como mi sustituto y yo, Martín Torrijos, me bajo. No, tú no eres dueño de ese voto, como sí demostró serlo en un 75% el candidato Martinelli. ¿Me explico? Porque tú no tienes la imagen, tú no tienes la parte de esa emocional
que la persecución logró entregarle a Martinelli y que él muy bien supo utilizar y que sigue entregándole con estos juicios llenos de irregularidades, por lo menos, si no de ilegalidades. ¿Me explico? Entonces, cuando se va un candidato, el candidato, bueno, tú tienes el 10%, vamos a poner que de ese 10% tú lograste, vamos a ser optimistas, lograste el 5%, pasárselo a Lombana, que ahora tiene 15%, y el otro quedó, y que tú te disminuiste, y el otro quedó trepado allá, sigue en su 32%, lejos del resto de lo que llamó el licenciado Citón, los ponis electorales. Muy interesante, Bueno. muy interesante. Muchísimas gracias, señor Porcel, por este análisis de la situación política actual, porque como bien lo dijo, todavía faltan 2 meses, pero actualmente quien encabeza las encuestas es el candidato de Realizando Metas, José Raúl Mulino, que ha optado por no ir a los debates,